Soy Alicia Foster, tengo 34 años y pensé que lo había hecho todo bien por mi hermana. Ascendí hasta llegar a directora de marketing y compré una casa en Madison, Wisconsin, para que pudiera vivir sin pagar alquiler después de que nuestros padres fallecieran en un accidente de coche hace 3 años. Quería tenerla cerca para darle la oportunidad de construir su propia vida. Pero todo cambió cuando sufrí una mala caída en el trabajo, fracturándome el fémur y el tobillo. Estaba en cama, casi sin poder moverme, dependiendo de mi hermana para que me ayudara con las cosas más sencillas, para tomar un vaso de agua o para contestar el teléfono. Ella era todo lo que tenía viviendo en la casa que yo misma había pagado. Pero 6 semanas después, algo se rompió. Derramé mi café y ella explotó, gritando, «No somos tus sirvientes». Sus palabras me golpearon como una bofetada, cruda y venenosa, como si las hubiera estado conteniendo desde siempre. Me quedé allí, conmocionada, con la pierna palpitante, mirando a la hermana a la que le había dado todo. La traición me dolía más que el dolor en los huesos. No podía soportarlo más, su resentimiento, su ingratitud. Así que la miré fijamente a los ojos y le di 5 minutos para empacar e irse. ¿Qué pasó después? Es una historia de lealtad, confianza puesta a prueba, destrozada y una decisión que lo cambió todo. Quédate para ver hasta dónde llegué para recuperar mi vida. Si alguna vez te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas, deja un comentario abajo. Comparte tu historia conmigo. Dale a me gusta si quieres ver cómo termina esto. Crecí en Madison, Wisconsin, y nuestra familia parecía la imagen perfecta. Mi padre, Robert Foster, era mi mayor apoyo. Se sentaba conmigo después de la escuela para ayudarme con las tareas de matemáticas y me decía que podía ser lo que quisiera: médico, abogado, incluso director ejecutivo. «Tienes un cerebro, Alicia», decía con los ojos brillantes de fe. Mi hermana, 6 años menor, recibía el mismo apoyo. Papá la alzaba en brazos, diciéndole que algún día cambiaría el mundo. No veía límites para ninguna de nosotras. Pero mi madre, Patricia Foster, tenía un enfoque diferente. Nos comparaba constantemente, enfrentándome a mi hermana. «¿Por qué no puedes ser más como Alicia?». Se enfadaba cuando Brooke tenía problemas con las notas, o recurría a mí. «Tu hermana es tan creativa, eres demasiado seria». Me dolió, pero lo ignoré, decidida a demostrar mi valía. Esas comparaciones sembraron la tensión, aunque entonces no lo vi. Mi padre trabajaba como profesor de instituto y mi madre, cajera de banco. No éramos ricos, pero teníamos una vida cómoda en nuestra modesta casa de 2 pisos. Pasaba las tardes ayudando a Brooke con su ortografía, intentando ser la hermana mayor a la que admirara. Ella se reía, con sus coletas moviéndose, y yo sentía que estaba haciendo algo bien. Pero las palabras de mamá siempre persistían, haciendo que Brooke sintiera que nunca era suficiente. Creo que ahí empezó todo, un resentimiento que solo comprendería años después. A los 31, todo cambió. Un conductor ebrio se llevó a mis padres en un accidente devastador. Recibí la llamada a altas horas de la noche, con las manos temblorosas al escuchar la voz del agente. Brooke tenía 25 años, estaba empezando y trabajaba a tiempo parcial en una tienda de ropa. Estaba destrozada, apenas pudo levantarse de la cama durante semanas. Yo asumí el mando, no solo como su hermana, sino como la que tenía que mantener la calma. Ya me había labrado una sólida carrera como directora de marketing en una empresa de moda en Madison. Mi sueldo era de 6 cifras y quería darle estabilidad a Brooke. Así que compré una casa de 3 habitaciones en las afueras para compartir. Me costó $100,000 de entrada con una hipoteca que podía pagar. La casa era moderna, con espacio suficiente para que Brooke tuviera su propia habitación, una habitación de invitados para amigos y una acogedora oficina para mí. Le dije que podía vivir allí en régimen de alquiler, sin condiciones para ayudarla a salir adelante. Brooke se mudó agradecida al principio. Me abrazaba y me prometía reconciliarnos algún día. Le creía.
Pensaba que éramos un equipo que se reconstruía tras perder a mamá y papá. Mi trabajo me mantenía ocupada. Largas jornadas, reuniones con clientes, plazos de campaña, pero me aseguraba de que Brooke tuviera todo lo que necesitaba. Su trabajo en una tienda apenas cubría sus facturas, así que yo pagaba los servicios, la comida e incluso su plan de teléfono. «Concéntrate en encontrar tu camino», le decía, imitando el ánimo de papá. Ella asentía, pero a veces percibía un destello en sus ojos. Envidia, quizá, o frustración. Lo ignoraba, atribuyéndolo al dolor. En retrospectiva, debería haber prestado más atención. Las comparaciones de mamá habían dejado cicatrices, y Brooke las arrastraba de maneras que yo no podía ver. Pensé que darle un hogar nos uniría más, como papá siempre quiso. Pero esas tensiones tempranas, las que ignoré de niño, estaban latentes, a punto de desbordarse. Seguí trabajando, seguí pagando, seguí esperando que Brooke encontrara su camino. No sabía cuánto me había equivocado con ella, ni cuánto había sacrificado por alguien que me traicionó cuando más la necesitaba. Todo se desmoronó un martes por la tarde en la oficina. Bajaba corriendo las escaleras hacia una reunión con un cliente, con los tacones resonando, pensando a 1000 por hora en la siguiente campaña. No sé qué pasó. Un paso flojo. Un momento de distracción, pero mi pie resbaló y caí, golpeándome contra la barandilla metálica. Un dolor me atravesó la pierna como una ráfaga de fuego. Intenté ponerme de pie, pero mi pierna derecha se dobló y me desplomé, jadeando. Mis compañeros de trabajo se agolparon, con sus voces en un murmullo frenético mientras alguien pedía ayuda. En el hospital, la doctora Patricia Walsh, cirujana ortopédica, me comunicó la noticia de una fractura de fémur y un tobillo destrozado. «Te esperan de 3 a 4 meses de recuperación», dijo la doctora. Walsh con tono tranquilo pero firme. «Estarás en cama al menos 6 semanas, quizá más». Me daba vueltas la cabeza, intentando asimilar la idea de estar atrapada en la casa que tanto me había costado comprar. De vuelta en casa, Brooke intervino, o eso pensé. Aceptó ayudarme a trasladar sus cosas a la sala para estar cerca. «Te tengo», dijo Brooke con voz suave, pero su sonrisa forzada, apoyando almohadas bajo mi pierna. Sentí un destello de gratitud, aunque algo en sus ojos parecía extraño. Mi habitación se convirtió en mi mundo entero. Las 4 paredes se cerraban mientras me adaptaba a esta nueva realidad. No podía caminar, no podía ducharme sin ayuda, ni siquiera podía tomarme un vaso de agua sola. Los analgésicos me adormecían, pero tenía trabajo que hacer. Puse mi portátil en una bandeja, me uní a reuniones virtuales, respondí correos electrónicos y ajusté campañas publicitarias desde la cama. Mi jefe me apoyaba, pero sentía la presión de seguir el ritmo y demostrar que no me estaba quedando atrás. Brooke estaba allí todos los días trayendo comida, cambiándome de posición y cogiendo mi teléfono cuando se caía de la cama. Pero para la segunda semana, noté un cambio. Brooke se puso más grande cuando le pedí ayuda. Sus movimientos eran bruscos, como si estuviera molesta. «¿Puedes pasarme el cargador?», le preguntaba. Y Brooke ponía los ojos en blanco antes de irse. Una vez, cuando derramé agua sobre las sábanas, Brooke me espetó. «Tienes que tener más cuidado». Sus palabras no fueron crueles. Todavía no. Pero tenían un tono que no esperaba. Me dije a mí misma que estaba estresada compaginando su trabajo en una tienda y cuidándome. No quería parecer desagradecida, no después de pagar la casa, los servicios, todo para mantener a Brooke a flote. Pero la tensión estaba ahí, como una grieta en una presa que se ensancha cada día. Seguí adelante, sumergiéndome en el trabajo para escapar del dolor y la actitud de Brooke. Una noche, tarde, durante una llamada con un cliente, escuché a Brooke hablando por teléfono en la habitación de al lado, con la voz baja pero cortante. «Es agotador hacer todo por ella», dijo Brooke. Se me encogió el corazón, se me congelaron los dedos sobre el teclado. ¿Ya era una carga?
Intenté restarle importancia, pensando que Brooke solo se estaba desahogando después de un día duro, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. La hermana a la que le había dado todo se estaba distanciando, y yo estaba demasiado débil para afrontarlo. Solo podía quedarme allí, atrapada en mi propio cuerpo, esperando que las cosas mejoraran. Para la tercera semana, noté que Brooke había cambiado. Los pequeños gestos de cariño, como traerme la comida, acomodarme las almohadas, empezaron a sentirse como una carga para ella. Su paciencia ya se agotaba, completamente agotada. Cuando le pedía un vaso de agua, Brooke resoplaba, apretando los labios al darse la vuelta. «No soy tu criada», murmuró una vez, apenas lo suficientemente alto como para que la oyera, mientras dejaba una botella en la mesita de noche con un golpe sordo. Me mordí la lengua, no queriendo empezar una pelea mientras estaba en cama, con la pierna palpitante bajo la escayola, pero sus negativas se volvieron más atrevidas. Una mañana pedí mis analgésicos y Brooke se quedó mirándome fijamente, con los brazos cruzados. «¿No puedes alcanzarlos tú mismo?», dijo, señalando el frasco que estaba a mi alcance. Forcé una leve sonrisa, esperando aliviar la tensión, pero por dentro me sentía fatal. ¿Cómo podía Brooke comportarse así si yo había pagado por su techo? Una noche, tarde, escuché algo más profundo que sus palabras. Estaba recostada en la cama intentando concentrarme en un correo del trabajo cuando la voz de Brooke se escapó a través de la pared. Estaba al teléfono dando vueltas en la sala, hablando con su amiga Mónica. «Es como si fuera su sirvienta», dijo Brooke con un tono de voz agudo y frustrado. «Es una carga, siempre necesita algo». Se me cortó la respiración. Una carga. Le había dado todo a Brooke, una casa, sin alquiler, sin facturas. Y ahora me llamaba así. Me aferré a las sábanas, con el corazón latiéndome con fuerza, intentando comprender su resentimiento. Ella no sabía que la oía, pero esas palabras me quemaron. Cada una traición a todo lo que había hecho por ella. La conmoción me acompañó durante días, devorándome. Empecé a notar más las reacciones cortantes de Brooke, cómo dejaba mi bandeja de comida fuera de mi alcance, como si me estuviera poniendo a prueba. Me sentía atrapada, no solo por mi cuerpo destrozado, sino por la creciente distancia que nos separaba. Me quedé callada, demasiado orgullosa para confrontarla, demasiado débil para contraatacar. Pero el dolor se agravó y empecé a cuestionarlo todo. ¿Brooke siempre fue tan resentida? ¿O acaso no me había dado cuenta? Recordé nuestra infancia, preguntándome si las comparaciones de mamá me habían dejado cicatrices más profundas de lo que creía, pero no podía darle vueltas. Dedicaba cada gramo de energía a sobrevivir cada día, gestionando el trabajo y fingiendo que todo iba bien. Entonces Wendy, mi mejor amiga desde la universidad, vino de visita. Entró en el dormitorio y su cálida sonrisa se desvaneció al percibir la tensión. Brooke estaba en la cocina azotando los armarios con más fuerza de la necesaria y yo luchaba por incorporarme, haciendo una mueca de dolor por el esfuerzo. Wendy acercó una silla y se tapó los ojos, entrecerrándolos. «Algo no cuadra», dijo en voz baja, mirando hacia la puerta. Siempre había sido perspicaz, captando cosas que yo intentaba ignorar. Dudé, y luego le conté sobre la actitud de Brooke. Pone los ojos en blanco y murmura. No mencioné la llamada, me daba vergüenza repetir esas palabras. Wendy escuchó con el rostro serio. «Tienes que vigilarla», me advirtió. «No se comporta como de la familia. Ten cuidado, Alicia». Sus palabras me impactaron profundamente, despertando un miedo que no quería afrontar. Brooke no solo estaba estresada, sino también resentida, y yo empezaba a preguntarme de qué era capaz. 6 semanas después del accidente, todo explotó un jueves por la mañana. Estaba recostada en la cama, con una taza de café en equilibrio, mientras intentaba responder un correo electrónico del trabajo. Mis manos, aún temblorosas por los analgésicos, resbalaron y la taza se volcó, derramando el café sobre las sábanas.
Me quedé paralizada, esperando que Brooke no se diera cuenta, pero ya estaba en la puerta, con el rostro desencajado por la irritación. «No somos tus sirvientes», gritó, con una voz tan aguda que rompió el silencio de la mañana. La miré atónita, allí de pie, con los brazos cruzados, negándose a ayudar. «Límpialo tú», espetó, dándose la vuelta. Las palabras fueron como un puñetazo, reflejando el resentimiento que presentía crecer. Sentí una opresión en el pecho, pero la ira me arrebató. Le había dado a Brooke una casa, le había pagado todas las facturas, y ahora ni siquiera podía agarrar una toalla que ya no podía contener. «Tienes 5 minutos para empacar tus cosas e irte», dije en voz baja pero firme a pesar del dolor que me palpitaba en la pierna. Brooke se giró con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. «¿Qué dijiste?», exigió, acercándose. Lo repetí más fuerte esta vez. Mi ira ahogaba el miedo a la soledad. «Lo he hecho todo por ti, y así es como me tratas». La habitación se sentía eléctrica, el aire cargado de años de tensión no expresada. Brooke se puso colorada y empezó a gritar, acusándome de tener la casa bajo su control, de actuar como si fuera mejor que ella. Le respondí con voz temblorosa. «Has estado viviendo aquí gratis y me llamas una carga». La discusión se intensificó. Las palabras volaron como cuchillos. En el calor de la discusión, agarré mi teléfono para revisar una notificación del banco, algo que no había hecho en semanas. Demasiado ocupada con la recuperación, se me paró el corazón. Había transacciones que no reconocí. $5,000 para una boutique de lujo, $2,000 por un teléfono nuevo, otros $3,000 en bolsos de diseñador. «¿Te llevaste mi dinero?», pregunté, levantando el teléfono. Brooke palideció, abriendo y cerrando la boca. Me lo merecía. Finalmente, escupió, desafiante. «Siempre alardeas de tu éxito, haciéndome sentir insignificante. Necesitaba algo para mí». Me quedé sin palabras. La traición era más profunda que sus palabras. Me había robado, había usado mis cuentas mientras estaba en cama, sin poder consultarlas. Señalé la puerta con voz fría. «Sal ya». Brooke no se echó atrás, lanzándome insultos, culpándome de todo. La muerte de nuestros padres, sus dificultades, mis expectativas. Pero ya había terminado. «No tienes nada más que decir», le dije, interrumpiéndola. «Vete o llamo a la policía». Sus ojos brillaron de ira, pero agarró una bolsa, metió algo de ropa y salió furiosa, dando un portazo. La casa quedó en silencio, el eco de su partida resonando en mis oídos. Estaba sola, todavía atrapada en la cama, con la pierna dolorida y el corazón destrozado. Brooke se había ido, pero también la ilusión de la hermana que creía conocer. Me quedé allí sentada, mirando las sábanas manchadas de café, preguntándome cómo había llegado a esto. Una semana después de que Brooke se fuera, Wendy y yo empezamos a limpiar la casa. Yo seguía postrada en cama, pero Wendy insistió en ayudarme a mover cajas en la sala mientras yo la dirigía desde mi silla de ruedas. Estábamos revisando cosas viejas, intentando que el espacio se sintiera menos pesado, cuando Wendy encontró una memoria USB polvorienta guardada en un cajón. «¿Qué es esto?», preguntó, levantándola. Curiosas, la conectamos a mi portátil y apareció un video, una grabación granulada de mamá y papá, grabada hace años con nuestra vieja videocámara. Se sentaron en el sofá sonriendo, con voces cálidas. Alicia Brooke. Mamá dijo: «Queremos que se quieran siempre, que se apoyen el uno al otro y nos hagan sentir orgullosos». Papá asintió y añadió: «Son muy fuertes, construyan algo hermoso juntos». El video terminó y el silencio llenó la habitación. Se me hizo un nudo en la garganta y las lágrimas me escocieron en los ojos. Les había fallado, ¿verdad? La hermandad que anhelaban se había esfumado. El peso de sus palabras me oprimía. Repasaba el video una y otra vez, oyendo la voz de mamá, viendo la sonrisa de papá. ¿Había sido demasiado dura al echar a Brooke?
Una parte de mí se preguntaba si la había presionado demasiado, si mi ira había sido cruel, pero otra parte susurraba que tal vez esto era lo que Brooke necesitaba, una llamada de atención para afrontar sus actos, para madurar. Quizás separarme de ella era la única manera de liberarnos. Aún así, la culpa me dominaba, retorciéndose con el dolor de la traición de Brooke. Le había dado todo, un hogar estable, y ella me había robado. ¿Me equivocaba al esperar que cambiara? ¿O era esta la última oportunidad que necesitábamos? No tenía respuestas, solo preguntas que me quitaban el sueño. Decidida a comprender el alcance total de las acciones de Brooke, investigué más a fondo mis cuentas bancarias. Solo había visto brevemente las transacciones durante nuestra pelea, pero ahora, con la ayuda de Wendy, revisé todos los extractos. Las cifras confirmaron mis peores temores. Brooke había transferido $10,000 para cubrir la deuda de su tarjeta de crédito, acumulados en compras de lujo, ropa de diseñador, joyas e incluso un fin de semana en un spa. Me quedé mirando la pantalla, con las manos temblorosas. No solo me había quitado el dinero, lo había usado para vivir una vida que yo pagaba mientras me llamaba una carga a mis espaldas. Wendy me apretó el hombro con voz suave pero firme. «No te merecías esto», dijo. Tomó sus decisiones. Sus palabras me ayudaron, pero el dolor de la traición me azotaba más que el de la pierna. Fue entonces cuando supe que necesitaba ayuda para procesarlo todo. Wendy me recomendó a un terapeuta, el Dr. Daniel Carter, especializado en trauma familiar. Reservé una sesión virtual, nerviosa pero desesperada por desenredar el lío de emociones. Culpa por fallarles a mamá y papá. Rabia hacia Brooke, herida por su robo. El Dr. Carter me escuchó mientras le contaba la historia. Su presencia serena me tranquilizó. «Llevas mucho peso», dijo con voz firme. «Está bien sentirse culpable, pero no rompiste este vínculo sola. Las acciones de Brooke tienen consecuencias». Sugirió escribir un diario para ordenar mis pensamientos y reconstruir mi identidad. Salí de la sesión sintiéndome más ligera, no curada, pero con esperanza. Brooke se había ido y la verdad había salido a la luz. Ahora tenía que descubrir quién era yo sin su sombra. Decidí actuar en cuanto descubrí la verdad. La traición de Brooke, que me robó $10,000 de mi cuenta, no podía quedar sin respuesta. Contacté a mi banco, con las manos temblorosas, mientras explicaba las transacciones no autorizadas. El representante fue minucioso y obtuvo los registros de las transferencias a la tarjeta de crédito de Brooke para compras de lujo. «Presentaremos una denuncia por fraude», dijo con voz profesional pero empática. «Esto podría afectar significativamente su crédito». Dudé. Un destello de culpa, reflejado en los rostros de mamá y papá del video, me vino a la mente. Su súplica de que nos mantuviéramos unidos. Pero Brooke se había pasado de la raya. Asentí, dándole el visto bueno. Días después, me enteré de que el banco había congelado las cuentas de Brooke y marcado su crédito, dejándola a cargo de las consecuencias de sus actos. Tendría que arreglárselas sola sin mi red de seguridad. Sin Brooke, yo no podía arreglármelas sola, todavía confinada a una silla de ruedas con la pierna escayolada. Wendy me puso en contacto con Pamela Morgan, una enfermera de atención domiciliaria de sonrisa cálida y manos firmes. Pamela llegó la semana siguiente para ayudarme con las tareas diarias: bañarme, vestirme, ir al baño, cosas que Brooke había rechazado. «Lo estás haciendo genial», dijo Pamela una mañana, mientras me ajustaba la ortesis de la pierna con cuidado. Su amabilidad alivió el dolor de la dependencia, pero sabía que necesitaba seguir adelante físicamente. Mi médico me recomendó a Jason Reed, un fisioterapeuta especializado en recuperación post-fractura. Las sesiones con Jason eran agotadoras y me guiaba con ejercicios para recuperar la fuerza en la pierna. «Pasitos», decía, ayudándome a sujetarme a las barras paralelas, con el sudor latiéndome la frente. Cada sesión era un recordatorio de lo lejos que me quedaba, pero también de lo lejos que había llegado.
Wendy se convirtió en mi pilar durante todo el proceso. Pasaba casi a diario, ayudándome a reorganizar la casa para que fuera más accesible, moviendo muebles, instalando una rampa e incluso ordenando papeles viejos que Brooke había dejado tirados. Una noche, mientras comíamos pizza para llevar, Wendy me miró con seriedad. «Llevas demasiado tiempo cargando a Brooke», dijo. «Es hora de centrarte en ti, en tu salud, en tu carrera, en tu paz». Sus palabras me impactaron, atravesando la niebla de culpa y dolor. Tenía razón. Había pasado años anteponiendo las necesidades de Brooke a las mías, pensando que era mi deber como hermana mayor. Wendy me animó a establecer nuevas rutinas, estiramientos matutinos con horarios de teletrabajo de Pamela. Incluso pequeños momentos como leer un libro sin preocuparme por el caos de Brooke. Poco a poco, empecé a sentirme yo misma de nuevo, no solo una cuidadora. La verdad más dura llegó en los momentos de tranquilidad, cuando me di cuenta de que no podía salvar mi relación con Brooke. Lo intenté durante años, pagándole las cuentas, dándole un hogar, con la esperanza de que se convirtiera en la hermana que mamá y papá querían que fuera. Pero sus acciones, robando, mintiendo, culpándome, demostraban que no estaba lista para cambiar. Pensé en llamarla, quizás ofrecerle una última oportunidad, pero las palabras del Dr. Carter en nuestras sesiones de terapia resonaron. No puedes controlar sus decisiones, solo tus límites. Me imaginé a Brooke ahí fuera luchando sin mi apoyo, y una parte de mí la anhelaba. Pero ya había dado suficiente. Dejarla ir no se trataba solo de protegerme. Se trataba de aceptar que algunos lazos, incluso los familiares, no se pueden forzar. Volví mi atención hacia adentro, decidida a reconstruir mi vida, paso a paso, con cada dolor. 6 meses después, estuve en el patio trasero de la casa por última vez. El cartel de la Forale ya estaba en el césped, perfectamente cortado para la jornada de puertas abiertas. Decidí dejar atrás el lugar que guardaba tantos recuerdos, algunos cálidos, otros más dolorosos. La casa era demasiado grande para mí, sola, demasiado pesada por la traición de Brooke. Firmé los papeles con un agente inmobiliario y compré un pequeño apartamento en el centro de Madison, más cerca de mi oficina, más cerca de un nuevo comienzo. El nuevo lugar tenía ventanas altas, un balcón acogedor y el espacio justo para reconstruir mi vida sin los ecos del pasado. El día de la mudanza fue agridulce, pero mientras desempacaba cajas en mi nuevo hogar, sentí una ligereza que no había experimentado en años. No había hablado con Brooke desde que se fue furiosa, y decidí que así fuera, sin mensajes, sin llamadas, sin intentos de reconciliación. Me enteré por una amiga en común que estaba teniendo dificultades para trabajar turnos extra en su trabajo minorista para cubrir sus deudas después de que el banco le marcara el historial crediticio. Una parte de mí quería contactarla para ver si había cambiado, pero me contuve. Las palabras del Dr. Carter se quedaron conmigo. No puedes obligar a alguien a respetarte. Brooke me había demostrado quién era con sus robos, su resentimiento y su negativa a asumir la responsabilidad. Dejarla ir no fue fácil, pero fue definitivo. Bloqueé su número, la borré de mis redes sociales y cerré la puerta a una relación que me había agotado durante demasiado tiempo. Wendy y mis otros amigos se convirtieron en mis salvavidas. Wendy me ayudó a instalarme en el apartamento, organizando los muebles y organizando una pequeña fiesta de inauguración con nuestros amigos de la universidad. Sus risas llenaron el espacio, un marcado contraste con la tensión que había definido mi antiguo hogar. Me dediqué por completo a mi carrera, asumiendo nuevos proyectos de marketing con una concentración que no había tenido en meses. Mi pierna se estaba recuperando gracias a las sesiones de fisioterapia de Jason y podía caminar distancias cortas sin dolor. Empecé a correr de nuevo, dando vueltas lentas por un parque cerca de mi apartamento, sintiendo que recuperaba las fuerzas. Wendy me acompañaba a veces, animándome mientras superaba mis límites. «Ahora eres imparable», me dijo una mañana con una amplia sonrisa. Su apoyo me recordó que no estaba sola,
que la familia se elige, no solo se hereda. En retrospectiva, aprendí una lección dura pero necesaria. Poner límites no es egoísta, es supervivencia. Pasé años creyendo que la familia significaba cargar con el peso de Brooke, sin importar cuánto me doliera. Pero la familia no es solo sangre, se basa en el respeto mutuo, la confianza y la responsabilidad. Brooke rompió esa confianza y tuve que elegirme a mí misma por encima de un vínculo tóxico. Esa decisión no se trataba de venganza ni crueldad, se trataba de proteger mi paz, mi futuro. Mientras estaba en mi nuevo apartamento, viendo el atardecer desde el balcón, me sentí completo de nuevo. Las cicatrices estaban ahí, pero no me definían. Estaba listo para seguir adelante, con la certeza de que merecía una vida construida a mi manera.